Así que bienvenidos todos los que están entrando y quisiera que nos encomendemos en oración. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si oramos un momentito? Si usted puede cerrar sus ojos ahí donde está, vamos a encomendarnos a Papá Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos orar, Dios. Encomendarte, Señor, toda esta reunión en tus manos, Señor. Queremos aprender, Dios, más. Queremos, Señor, que tú nos puedas confrontar en el día de hoy, que tú nos puedas hablar, que tú puedas, Señor, corregir, que tú puedas, Señor, instruir a nosotros, Señor, en el día de hoy, Señor, que tú nos des tus ideas, tus pensamientos, Señor, para escuchar lo que tú quieras hablarnos hoy. Oramos por Andrés para que tú, Señor, nos hables a través de él, Señor. Así que oramos por todo este tiempo juntos, papá Dios, que tú estés con nosotros en todo lo que vamos a hacer, Señor. Oramos por el Wi-Fi que funcione. Oramos porque están tratando de entrar, que funcione su Wi-Fi. Señor, sea en cualquier país de Latinoamérica o aquí en los Estados Unidos, Señor, que podamos entrar, papá Dios, y tener un tiempo agradable de compañerismo, Señor. Nosotros te amamos, Dios. Nosotros te amamos, Señor, y queremos que nos hables hoy. Guíanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Y todos decimos, amén. Quisiera ya de una vez presentarles a nuestro invitado especial. Recordemos que ya hemos hablado sobre qué es movimiento, es decir, estamos solamente con el deseo de un florecimiento espiritual y social de cada ciudad. Eso es el corazón de cada ciudad. Queremos que ocurra esa transformación de ciudad. Ese es el corazón. Hemos hablado de eso. Max Pierce habló de los fundamentos cuando comenzó todo, habló de la historia. Jim Liske habló sobre el perfil de un líder, hablando de Nehemías, que comenzó con los escombros. Después estuvimos hablando de educación. Elizabeth Conde Fraser habló de la importancia de la educación en Latinoamérica. Después estuvimos hablando sobre el poder del emprendimiento, donde nuestro hermano Gonzalo Aranda estuvo hablando acerca de eso. Toda esa información la puede conseguir en la página de Facebook en América Latina. América Latina en Facebook, ahí está toda la información. Hoy es otro pilar de movimiento y vamos a hablar acerca de cómo plantar iglesias en un contexto de pandemia. Vamos a hablar, Andrés Garza está con nosotros, él es un arquitecto y planificador por profesión. ¿Qué le parece? Arquitecto y planificador por profesión, pero también es pastor ordenado de la Iglesia Presbiteriana de México. Estudió divinidades en la teología reformada, en el seminario de teología reformada, será en español, y fundó el Centro de Plantación de Iglesias en Monterrey, México. En el 2014 comenzó a liderar City to City, y es pastor plantador de la iglesia de San Pedro Church en Monterrey, México. Su esposa Ruth y tiene 2 hijas y 2 nietas. ¿Qué le parece? Qué bendición, Andrés, tenerte aquí con nosotros. Gracias, Andrés, porque desde que te conocí, lo que he sentido es un sentido de compañero, de colaborador por el reino para América Latina, Andrés. Así que, Andrés, bienvenido. Cuéntanos un poco, Andrés, ¿cómo podemos plantar iglesias en un contexto de pandemia? Cuéntanos. Adelante, Andrés. Gracias, José, y qué bueno que estamos juntos y bienvenidos todos. Es también mutuo esta bendición de habernos conocido. Yo creo que no hay muchas organizaciones pensando y reflexionando en esto, en fundar iglesias, pero más que fundar iglesias, transformar ciudades social y culturalmente, ¿no? Y en el caso de City to City, queremos ser un poco más específicos porque creo que lo necesitamos nosotros como institución, como organización, y le ponemos la transformación de las ciudades también en forma espiritual. La iglesia necesita una transformación y alguien por ahí decía, necesita una nueva reforma. En Latinoamérica especialmente necesitamos una nueva reforma, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Yo creo que me comprometiste demasiado, José. ¿Cómo plantar iglesias? Bueno, yo creo que eso es un tema no para 45 minutos o una hora. Yo creo que se lleva más. Pero ¿sabes algo? Quisiera decirles esto y quisiera enfocarme en
¿Qué es lo que Latinoamérica necesita en realidad, nuestras ciudades y por qué? Mira, hemos hablado, no sé, yo creo que ustedes han estado hablando mucho y reflexionando mucho. Yo creo que desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, todos lo creíamos que eran nada más 2 semanas, 3 meses, ¿sí? Y de repente vamos un año y medio y como iglesia abrimos nuestros servicios hace 5 domingos. O sea, Wow. y todavía hay países en donde es imposible abrir otra vez servicios de adoración Wow. presencial, pero la pandemia nos trajo muchas cosas, muchos retos, muchos desafíos, pero también esos desafíos en el Evangelio se vuelven transformadores. Amén. Transformado nuestra mente, nuestro corazón y lo que tal vez a los primeros 3 meses decíamos, ¿cuándo vamos a volver a lo normal? ¿Sí? A la normalidad de antes. Ahorita, yo creo que si no hemos aprendido que volver a la normalidad sería un gran fracaso del evangelio en nuestras vidas, ¿sí? A través de la pandemia, porque volver a la normalidad será imposible. O sea, ninguno de los que estamos aquí vamos a ser otra vez los mismos que antes. Y el Señor está hablando mucho de esto. Mira, en los Estados Unidos, en un estudio que hizo Lifeway reciente, 25% de las iglesias, y estamos hablando de las iglesias no pequeñas, sino las iglesias grandes, medianas y grandes, 25% no lograron sobrevivir. 25%. 30% de la gente en las iglesias de más de 500 personas, 30% de los cristianos no regresaron a los servicios presenciales. 40% de los edificios, esto es en América Latina, 40% de los edificios que se rentaron o estaban rentados para plantar nuevas iglesias, para tener los servicios de adoración y demás, 40% tuvieron que ser devueltos después de 3, 4 meses que no podían usarlos. El 15% de los proyectos nuevos de plantación en América Latina cerraron, ya no siguieron. Sí, el 15%, la pandemia, y quiero ponerlo entre comillas, la pandemia los mató, ¿sí? Eh, las escuelas, fíjate, las escuelas se estima en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica más profundamente esto, pero la educación, desde la educación primaria a la educación universitaria, los estudiantes han perdido el 50% de la enseñanza. Han visto todo el currículo, no ha fallado el currículum durante todo este tiempo, pero el 50% del año escolar no se les puede exigir que lo tengan en su mente y en su intelecto, porque el Zoom, porque el Internet, porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, estima que en el futuro, universitarios, en el futuro van a perder la mitad del tiempo de lo que dure la pandemia en sus estudios, ¿sí? ¿Te imaginas el crecimiento no numérico? No estoy hablando numérico porque la iglesia ha crecido numéricamente. El crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Cuánto, cuánto se ha detenido? Mm. Aunque tú digas, lo hiciste por internet, lo hiciste por Zoom, lo hiciste, nunca será lo mismo que el servicio de adoración presencial, que los grupos de comunidad y de misiones presenciales, etcétera. ¿Sí? Eh, cuánto podríamos perder? Como pastor, yo me tengo que preguntar,
cuánto de la vida espiritual de la gente ha sido afectada por la pandemia, ¿no? Pero por otro lado, también me tengo que preguntar después de un año, ¿cuánto de la vida espiritual de la gente, de las iglesias, ha sido desafiada a encontrar y a volver a las bases, mm, a ujú, volver no a algo nuevo, cómo enfrentar la pandemia y pospandemia en estrategias nuevas, sino a volver a las bases desde el libro de los Hechos y ver cómo eh, la iglesia pensaba no en la iglesia como institución, sino en la iglesia como una comunidad de influencia a las ciudades, de influencia a la sociedad, de influencia a la comunidad, ¿sí? Esa es la nueva normalidad, si le quieres llamar así, que tampoco me gusta mucho. Vamos a, vamos, hemos sido retados, desafiados a volver a esas bases que Jesús y que los apóstoles nos ponían, el verdadero discipulado, el discipulado no de clases de escuela dominical, sino el discipulado de caminar juntos, comer juntos, eh, eh, tener uno a uno esas relaciones, tener grupos muy pequeños, ¿sí? En lugar de las grandes masas, ¿sí? Las grandes organizaciones evangelísticas, la pandemia vino a confirmar lo que ya desde antes de la pandemia estaban haciendo. Ya no estaban buscando las grandes masas, sino estaban buscando que la iglesia fuera el único plan de Cristo para alcanzar y transformar a la sociedad y a la cultura. Sí. Y por lo tanto necesitamos que todo esto venga. Entonces les quiero compartir esto rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Normalmente hablamos de esto en alrededor de 2 horas, pero yo creo que va a sacar algunas buenas preguntas, ¿verdad? Pero quiero compartirles esto. ¿Cómo plantamos iglesias en América Latina en medio de esta pandemia y post-pandemia? Yo estoy hablando de la post-pandemia también, o sea, no podemos hablar nada más de lo que está pasando ahorita, sino lo que va a pasar después, ¿verdad? Vamos a ver esto en este sentido. Fíjate, quiero decirte qué pasa en América Latina hoy y míralo, reflexiónalo en tu propio contexto, ¿sí? Este, la última película de Batman se sube al edificio más alto y desde ahí empieza a ver todo lo que está pasando en la ciudad y desde ahí dice, tenemos que salvar esta ciudad. Jeremías recibe una instrucción del Señor y escribe una carta. Y en esa carta, en Jeremías 29, dice, tenemos que buscar el bienestar de esta ciudad. ¿Sí? ¿Qué está pasando en América Latina? El mundo nos está dejando atrás. El mundo se está subiendo más fácil a los edificios y ver las ciudades, ver la cultura, ver la sociedad y está preguntándose, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Mientras que la iglesia se está quedando atrás en esta reflexión de por qué somos iglesia, por qué somos la iglesia de Cristo. Entonces, esto es lo que está pasando en América Latina. El mundo nos está dejando atrás. Mira, imagínate una ciudad donde ciudadanos cristianos sirven generosamente por todas partes. Imagínate una ciudad donde nuevos negocios e instituciones civiles, no ministerios nada más, sino negocios e instituciones fundamentados con principios del Evangelio son comenzados. Imagínate una empresa nueva con principios del Evangelio. Imagínate una ciudad con creyentes integrando su fe con su trabajo, de tal forma que cada trabajo es una actividad de reino, no solamente las iglesias, sino cada lugar
cristiano esté trabajando. Imagínate una ciudad donde cristianos se integran a posiciones de liderazgo en la ciudad, a liderazgo político, liderazgo social, liderazgo económico. Sí, bueno, lo estoy poniendo también en inglés para que sea fácil la traducción. Sí, imagínate una ciudad, sí, donde cristianos e iglesias se equipan, apoyan y comisionan artistas para ir y bendecir la ciudad con su música, con su arte. Líderes de influencia que disponen del poder, de la riqueza y de la influencia por el bien de los marginados. Imagínate una ciudad con este tipo de liderazgo. Imagínate una ciudad con políticos cristianos que son motivados y entrenados a servir a la población y a influenciar a otros políticos. Imagínate una ciudad donde iglesias están involucradas en la sociedad y cultura en forma apasionada e integral, y no solo dentro de la iglesia, las cosas espiritualistas, ¿sí? Sino sacar esta espiritualidad a la sociedad, a la cultura, donde las iglesias empujen esto, ¿sí? Ahora, ¿en qué tipo de iglesia vives? ¿Sí? ¿Tú vives en qué tipo de ciudad vives? Hay muchas iglesias en esa ciudad, están preocupadas por el discipulado, pero no por el pobre y la viuda. Es decir, están preocupados por crecer espiritualmente, por crecer numéricamente, pero no están preocupados por el pobre y la viuda, como dice Jeremías. Hay muchas iglesias, hay muchas tradiciones teológicas de muchas denominaciones creciendo. Eso está pasando en América Latina, pero no pueden colaborar en una visión por su ciudad y buscan su propio reino teológico nada más. Vives en una ciudad donde hay muchos negocios e instituciones civiles buscando ayudar, pero con el objetivo de ser vistos y publicar lo que están haciendo. ¿Sí? Cristianos, vives en una ciudad donde cristianos que son excelentes para señalar las fallas del gobierno, manifestaciones, etcétera, pero sin involucrarse en las soluciones. ¿Vives en una ciudad así? Sigamos. ¿Vives en una ciudad donde cristianos e iglesias prohíben a sus músicos desarrollar su talento fuera de la iglesia? Porque si tú tienes un talento, Dios te lo dio nada más dentro de la iglesia. Vives en una ciudad donde políticos cristianos respetan más su partido político que sus propios principios bíblicos. Vives en una ciudad donde iglesias que están en la ciudad, pero se aíslan de la cultura y la sociedad. ¿Sí? Piensa en tu ciudad. Mira, en dos grandes retos que tenemos para plantar iglesias en América Latina. El primero, yo le llamo el evangelio por obras. El fariseísmo está creciendo exponencialmente. Hay un falso pietismo en donde la gente, en donde cristianos dicen, yo soy mejor que tú, que yo soy mejor que tú que haces esto, yo soy mejor que tú que no haces esto. Un falso pietismo. La doctrina llega a ser un ídolo, no un instrumento, sino un ídolo. Mi doctrina es mejor que la tuya, ¿sí? Muestran a Cristo por sus obras, pero no con su corazón, ¿sí? Por otro lado, está creciendo también otra franja muy importante, el evangelio de prosperidad, el liberalismo. No solo es acerca de creencias, dicen, sino es parte de la cultura. Debemos ser parte de la cultura nada más y ser como la cultura. La televisión cristiana y no cristiano promueven el evangelio de prosperidad. Tú eres hijo del rey, no tienes por qué ser pobre. Tú deberías ser líder y tú tienes que ser líder y tú tienes que ser el mejor y tú tienes. Ese es el evangelio de la prosperidad. Los libros más vendidos en América Latina son de esta teología. Es difícil buscar en las librerías libros con la centralidad del evangelio, libros serios acerca del evangelio, acerca de Cristo, de doctrina. ¿Sí? Ahora, fíjate bien,
¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Hay dos grandes y buenas respuestas actuales, ¿sí? Que está viendo. La primera, fundar iglesias. Movimientos City to City, no somos los únicos que estamos empujando a fundar iglesias. Hay muchos. Se están transformando, se están plantando muchas iglesias, pero ¿sabes qué? Dice Tim Keller, para transformar una ciudad no basta con solo plantar miles de iglesias o con lograr cientos de convertidos. Es necesario algo más. Vamos a ver qué es esto. Hay ciudades como San Salvador, con mega iglesias, Ciudad de Guatemala, con mega iglesias, donde se están plantando cientos de iglesias y la sociedad sigue profundamente en declive, ¿sí? Pero es una buena respuesta. Eso no nos debe de desanimar de fundar muchas iglesias. Pero hay otra respuesta también. Tenemos que ser, tenemos que buscar una doctrina sana, profundidad teológica, ¿sí? Y se enfocan y nos enfocamos en una doctrina sana, con profundidad teológica, ¿sí? Pero Calvino dijo, solo la fe salva, sí, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, la doctrina sana nunca está sola, nunca es solamente el intelecto, solamente conocer las escrituras, es vivir el evangelio, ¿sí? Entonces, estas dos son las respuestas que está viendo. Algunos están plantando muchas iglesias, otros están buscando ser más profundo teológicamente, pero todavía algo falta. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Plantar iglesias debe alterar la trayectoria espiritual, cultural y social de la ciudad. Es decir, nuestras ciudades llevan una trayectoria, van hacia un lugar, tienen objetivos, la sociedad tiene objetivos, la cultura tiene objetivos, la política tiene objetivos. Bueno, plantar iglesias necesita alterar esa trayectoria porque sabemos a dónde van. Sabemos que las ciudades se están alejando cada vez más de Dios. La pandemia nos ha ayudado a detenernos y a reconocer la necesidad de alterar esa trayectoria. Las iglesias estábamos enfocados en el servicio de adoración, en el mayor porcentaje del presupuesto de la iglesia se gastaba en el servicio de adoración. El mayor porcentaje de recursos personales era para construir el servicio de adoración. Marzo 18 se cierra, no hay servicio de adoración. Y entonces nosotros estábamos enfocados en el servicio, vivíamos del servicio, las iglesias crecían por el servicio de adoración. Y entonces de repente no sabíamos qué hacer, porque el centro de todo nos lo estaban quitando. En los Estados Unidos, gran oposición a cerrar los negocios, a cerrar las iglesias, ¿sí? Porque se les estaba quitando los derechos. ¿Por qué? Porque también en los Estados Unidos estaba encerrada la vida de la iglesia, estaba encerrada en el servicio de adoración. Y necesitábamos salir y el Señor nos lleva, como en las grandes persecuciones de la Escritura, alterar la trayectoria de hacia dónde vamos. Dice Tim Keller, porque el mundo está caminando hasta transformarse en un 75% urbano. En América Latina es 80% actualmente. Todos nosotros necesitamos una visión teológica que sea distintamente urbana. Aun si tú no vas a la ciudad, no te equivoques, la ciudad está viniendo a ti. Por eso hablamos mucho de ciudades. Pero en América Latina, el 85%, el 80% de la población está en las 34 ciudades más grandes de América Latina. El 80% de 600 millones de pobladores están en las 34 ciudades más grandes de América Latina.
Pero ¿sabes una cosa? Un dato bien interesante. El 25% de la iglesia de América Latina está fuera de ciudades. 25% de la iglesia, o sea, el 75% de la iglesia, perdón, estaba diciéndolo al revés, el 75% de la iglesia latina, de la iglesia en México, está fuera de las grandes ciudades y solamente el 25% están en las ciudades. Imagínate lo incongruente de la iglesia. La mayor parte de la iglesia está fuera de donde está la mayor parte de la población en América Latina, ¿sí? Y es un llamado de Dios. ¿Por qué las ciudades deben ser prioridad, prioridad misionera? Las ciudades son invención de Dios. Dios comenzó la creación en un jardín y en Apocalipsis dice que va a terminar su redención en una ciudad. Sí, y esto es literal. Sí. Las ciudades son la mina de desarrollo de la cultura, la sociedad de cualquier país. Y Dios las diseña para liberar el potencial humano. Es donde más competencia hay, es donde más avances hay, es donde por eso la gente está llegando a las ciudades, ¿verdad? Donde se puede cobijar al desamparado y llamar a la búsqueda espiritual, ¿sí? Y, y esto nos lleva a pensar más en ciudades. Las ciudades son a donde Dios está moviendo a la mayoría de la población, ya les decía, en América Latina, ¿sí? El 80%. Las ciudades fueron la estrategia de Cristo y de los apóstoles. Cada vez que Cristo iba a una ciudad, hablaba de la ciudad. Cada vez que el apóstol Pablo llegaba a Corinto, hablaba de la iglesia de Corinto, la iglesia de la ciudad de Corinto, la iglesia de la sociedad de Corinto. No hablaba del grupito de gente, sino de la ciudad entera. Y bueno, y de ahí le copiamos, City to City le copia al apóstol Pablo, ir de ciudad en ciudad, ¿verdad? City to City, you know? Y por último, las ciudades son la concentración de todos los grupos sociales y culturales posibles en un país y del mundo. Mira, ya no necesitas ir y hacer misiones, para ir a hacer misiones a otro país, ya no necesitas ir a salir de tu propio país, ¿sí? Monterrey, hay 82 nacionalidades viviendo en Monterrey. En Guatemala hay alrededor de 95 nacionalidades. En Panamá hay alrededor de 110 nacionalidades, ¿sí? Por el canal de Panamá. O sea, las ciudades están atrayendo a la gente de todo el mundo, ¿sí? Y viven su cultura en esas ciudades. Ahí están para ir y trabajarlas, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos conocer las ciudades? La iglesia pandémica y post-pandémica necesita conocer algo bien interesante. Mira, América Latina necesita más teología sana, sí, y seria, pero esto no va a cambiar las ciudades. América Latina necesita muchas iglesias más centradas en el Evangelio, pero es irreal pensar que tendremos suficientes iglesias para alcanzar las ciudades. América Latina necesita muchos esfuerzos evangelísticos, pero masas de cristianos nunca han podido ser la respuesta para transformar la sociedad. En San Salvador existe una iglesia de 140,000 personas. El pastor de esta iglesia dice, tengo mi iglesia y hoy, después de 24 años, San Salvador está peor que antes. San Salvador, antes de que nosotros llegáramos, tenía el 6% de cristianos. Hoy se estima que es el 34% y mucho tuvo que ver esta iglesia de 140,000 personas. Pero dice, con muchos más cristianos, pero la ciudad está peor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Más iglesias? Sí, claro que sí. ¿Doctrina sana? Claro que sí. Pero todavía no es suficiente. Entonces, ¿qué necesita
¿Qué necesitamos para cambiar esa trayectoria de la ciudad? Plantar iglesia no es la meta. Necesitamos una visión más grande. Plantar iglesias no es la meta. La transformación de la ciudad es la meta. El problema de nosotros los pastores es que pensamos en plantar una iglesia o en pastorear una iglesia, ¿sí? Jaume Ellis de España dice también, un pastor con visión no pastorea una iglesia, pastorea una ciudad, ¿sí? Ah, necesitamos una visión más grande, una visión que realmente nos lleve no a plantar iglesias, que nos lleve a transformar ciudades, ¿sí? Estamos en una visión teológica más grande que nuestro propio reino, que es plantar una iglesia o plantar varias iglesias, sino que nos lleve a transformar la ciudad haciendo crecer el reino de Dios, no mi reino, ¿sí? Y, y esto nos lleva a pensar en el contexto. La red, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, en toda iglesia hay iglesias plantadas, saliendo, creciendo, instituciones cristianas, librerías, etcétera. Pero aún así no es posible transformar toda una ciudad. Lo único que necesitamos es algo que el apóstol Pablo hizo en el libro de los Hechos de una manera tremenda. El apóstol Pablo hizo esto. Conectó a todas las ciudades de Asia, algunas para levantar fondos para los pobres, otras para liderar, para entrenar líderes, otras para recibir a los gentiles, otras para enseñar a los judíos, otras, pero todas trabajaron en una red, todas oraban unas por otras, todos se conocían a los apóstoles. Solamente a través de una red del evangelio por una ciudad podemos realmente alcanzar la ciudad. En forma individual no vamos a poder, ¿sí? Podemos plantar muchas iglesias, pero si todos buscamos nuestro propio camino, la ciudad va a seguir sufriendo, ¿sí? Y para eso, mira, en la Biblia, la iglesia de Jerusalén siempre pensó hacia adentro. Y Dios se los llevó a Babilonia, según Jeremías 29, en exilio. Dios dice, yo los he exiliado. En Jeremías 28, eh, la iglesia todavía pensaba, ya estamos aquí en el exilio, pero ¿saben qué? No se preocupen, decía este profeta falso, vamos a volver rápido. En Jeremías 29 viene Jeremías y dice, no, se van a quedar 70 años, planten huertos, abran nuevos líneas de trabajo, cásense, den a sus hijos en casamiento, es decir, que se van a quedar 2 generaciones, ¿sí? Hagan que los babilonios vean cómo vive un matrimonio cristiano, con problemas, pero con esperanza. Un hombre de negocios cristiano, con dificultades para hacer crecer, con a lo mejor tu negocio quiebra por la pandemia, pero te levantas porque tienes esperanza en el Evangelio. Muéstrenle a los babilonios cómo un cristiano se sobrepone a el pecado que hay en el mundo y el pecado que tenemos, ¿no? Entonces, uh, Dios tuvo que llevar a Babilonia, a Jerusalén, porque Israel no quería salir, estaba muy cómodo, ¿sí? Y nos manda una pandemia para salir. Uh, es la contextualización, es la comunicación sana del Evangelio. ¿Por qué hablamos de contextualización? Saber lo que necesitamos entender las ciudades. ¿Cómo vamos a plantar una iglesia si no conocemos la audiencia? ¿Cómo vamos a predicar si no conocemos a quién le vamos a predicar? Cristo y los apóstoles conocían a su audiencia y predicaban a los agricultores con su lenguaje, predicaban a los griegos en griego, predicaban a los ganaderos
a través de ganado, predicaban a los hombres de negocios a través de los negocios, ¿sí? A los deportistas a través de los deportes. La contextualización es la comunicación sana del Evangelio en un lenguaje vernácula, es decir, un lenguaje que solamente se habla en Monterrey, que solamente se habla en Lima, que solamente se habla en Sao Paulo, ¿sí? Y en un tiempo determinado, en nuestro tiempo. El grado en que una iglesia conoce a su cultura y contextualiza sus estrategias filtradas en el Evangelio es el grado en que la iglesia será un agente de transformación. De otra forma no lo va a poder ser, ¿sí? El grado en que una nueva plantación o una iglesia establecida sobrevalora o menosprecia la cultura es el grado en que ésta pierde el poder transformador de la sociedad. El grado en que les hablemos en su idioma, en el idioma cultural de la sociedad, es el grado en que vamos a realmente, en que el Evangelio va a transformar la sociedad, ¿sí? Uh, por eso tenemos que traducir esta conferencia en dos idiomas, porque si hablamos español nada más y están personas de Norteamérica o están personas de Brasil, no vamos a llegar al corazón con esta conferencia, no vamos a llegar a la mente con esta conferencia. El puro lenguaje es contextualización, pero hay otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los ídolos de la sociedad? ¿Cuáles son las sensibilidades de la sociedad? ¿Qué es lo que más le importa a la sociedad, en particular de México, de Brasil, de Houston, de las diferentes ciudades? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no contextualizamos? Nadie será cambiado por tu ministerio. Les vas a hablar en chino a los mexicanos, ¿sí? Les vas a hablar en chino, les vas a hablar. Hace poco nosotros podríamos criticar a cierta iglesia, a la iglesia más grande del mundo, ¿sí? Por hablar en latín, por tener la misa en latín. Y decimos, ¿cómo es posible? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Nada más que no lo hacemos en el lenguaje nada más. Simplemente no conocemos a la gente y no les hablamos en su propio idioma cultural y social. La gente no te va a escuchar porque no te va a entender, ¿sí? A lo mejor a mí me vas a escuchar hablar con ciertas palabras que estoy siendo a lo mejor descuidado, que en México significan una cosa y en otro país significa otra, ¿sí? La palabra reto significa una cosa en México, pero en Brasil no significa nada, en portugués. Tengo que decir desafío para que entiendan reto, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hablamos a la gente en su propia cultura? ¿Sí? Esto es la contextualización. Vamos a ser extraños para la comunidad si no contextualizas. ¿Qué pasa si hay sobrecontextualización? Igual. Si no hay contextualización, nadie se ha cambiado. Pero si tú te sobrecontextualizas y te haces como la cultura, nadie de afuera será cambiado por tu ministerio. Muchos de adentro se van a desviar por tu ministerio porque te sobrecontextualizas y te haces igual que los demás. Contextualización no es hacerse igual, ¿sí? Es como dice Pablo, me hago como ellos, pero no soy de ellos. Es decir, hablamos en su lenguaje, pero no soy de esa cultura, ¿no? Entonces, eso es contextualización, hacer el evangelio entendible para cualquier cultura, cualquier ciudad, ¿sí? Una iglesia que es capaz, que es culturalmente relevante, es aquella que es capaz de conocer a fondo la cultura, contextualizarse y comunicar el evangelio en forma encarnacional en aquella cultura y sin comprometer la verdad del evangelio. Por eso Jesús se contextualizó. Jesús se hizo carne. Eso es contextualización. Jesús se hizo carne para que lo viéramos. Se hizo carne para hablarnos en un lenguaje audible, en un lenguaje que entendiéramos, ¿sí?
Ah, veamos esto ahora. Cuatro tipos de iglesias, perdón, que podemos ver en Jeremías 28 y 29, cuatro tipos de iglesias que existen actualmente. ¿Cuál tipo eres tú? ¿Cuál tipo es tu iglesia? ¿Y cuál quieres que seas? ¿O cuál quieres ser? ¿Sí? La iglesia en la ciudad le llamamos, la iglesia de la ciudad, la iglesia contra la ciudad y la iglesia por la ciudad. Por los colores ya sabes hacia dónde quiero ir. Pero vamos a verlo más detenidamente. ¿Cuál tipo de iglesia eres? Mira, piensa en esto. Piensa en este tipo de iglesia, la iglesia en la ciudad. Este tipo de iglesias se reúnen, adoran y crean programas solamente hacia adentro de las cuatro paredes, pero no les importa el exterior. ¿Sí? Este tipo de iglesias viven en la ciudad, se conectan al agua de la ciudad, pero ignoran de la ciudad. Se conectan a la electricidad de la ciudad, pero no les importan los problemas de la ciudad. ¿Sí? Este tipo de iglesia se va del lugar en donde está. Fíjate, si esta iglesia se va del lugar, nadie los va a extrañar. ¿Sabes por qué? Y de hecho, muy posiblemente muchos se alegrarán. ¿Sí? Esta iglesia es bien ruidosa. Esta iglesia no nos deja dormir los domingos. Esta iglesia estaciona sus autos en mi cochera. ¿Sí? Ah, no tan solo no los va a extrañar. ¿Sabes por qué hacemos a veces todo esto? Porque no nos importa la ciudad, nos importa lo que hacemos en la iglesia. ¿Sí? Una vez un pastor decía, que se quejen los vecinos, no importa, vayamos y pongamos bocinas afuera para que se oiga el evangelio por toda la ciudad y que se quejen. ¿Sí? Y bueno, esto no trajo mucho buen testimonio a esa iglesia, ¿verdad? Ante nadie. Bueno, el contexto en donde se encuentran es irrelevante para ellos. Sí, no importa qué necesidades hay pobres, hay gente que necesita ayuda, no me importa, lo que necesito es predicar el evangelio. Y bueno, sí es cierto por un lado, pero no es cierto no es cierto que debe de importarnos. Este tipo de iglesia donde se encuentra el evangelio es irrelevante, como decía. Los miembros de las iglesias no se preocupan por lo que sucede en sus comunidades, ¿sí? En el COVID hay muertos en tu colonia y los cristianos de este tipo de iglesias no se preocupan, no hablan, no tratan de ayudar a las familias que quedaron, ¿sí? Simplemente porque no hay esa necesidad de saber qué está pasando en la sociedad. Una pregunta de diagnóstico para saber si tú eres o no de esta iglesia. Si hoy tuvieran que cambiarse a otro lugar, uh, por cualquier circunstancia, por el COVID, por cualquier circunstancia, ¿habrá vecinos que se lamenten porque ya no están ahí o pasarían desapercibidos? Pregúntate en tu contexto, ¿sí? Vamos rápidamente al segundo tipo de iglesia, ¿sí? La iglesia de la ciudad, ¿sí? Y veamos esto, la iglesia de la ciudad. La preposición de, ¿sí? Perdonen, la preposición de quiere decir pertenencia, es decir, este tipo de iglesias de la ciudad a veces se hacen como la ciudad y pierden todo el poder del evangelio porque se hacen de la ciudad. Se identifican tanto en el contexto y ya no hay diferencia entre la iglesia y el resto de la sociedad. ¿Sí? Una iglesia de la ciudad ha estado demasiado inmersa en la cultura que ha cesado de ser sal y luz en aquella ciudad. Es decir, se sobrecontextualiza. ¿Sí? Su intención es muy buena en cuanto a ser sensible a la ciudad, en cuanto a tener amor por la ciudad, pero muchas veces lo que hacen los aleja del evangelio verdadero, ¿sí? Por alcanzar más personas, ¿sí? Hay una iglesia aquí en Monterrey muy grande, ¿sí? Y lo que hemos encontrado es que
En la escuela dominical infantil, los maestros se persignan antes de empezar una clase, ¿sí? Y lo hacen como estrategia para atraer más gente, ¿sí? Y bueno, ustedes saben lo que significa esto. Eh, están, están comprometiendo el evangelio por alcanzar más gente. Esto es una iglesia de la ciudad, se hacen como la ciudad, ¿sí? Y ya pierden el poder del evangelio para testimonio de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más es esta iglesia? Es la iglesia que por contextualizarse demasiado pierde el poder del evangelio, les decía. Están tan metidos en el contexto que ya no hay diferencia entre la iglesia y su mundo que los rodea. Hablan igual, uh, se enojan igual, no hay diferencia. Sí. Una pregunta de diagnóstico sería, si tu iglesia es una iglesia de la ciudad, la gente a tu alrededor está siendo motivada a desafiar su forma de vida y acciones diarias a causa de lo que ven y conocen de ti. Es decir, desafían su forma de ser matrimonio, su forma de pelear en el matrimonio, su forma de tener problemas en el matrimonio, desafían la forma de arreglarlos, ¿sí? Desafían la idea de no buscar el divorcio inmediatamente, sino buscar ayuda. Lo hacen porque te ven a ti con problemas en el matrimonio, pero nunca pensando en el divorcio. ¿Hay este desafío o no lo hay? ¿Sí? O creen que es lo mismo, ¿sí? Ser o no ser cristiano, ¿sí? La iglesia contra la ciudad aquí deliberadamente y desgraciadamente hay mucha iglesia, ¿sí? Yo he estado aún trabajando en iglesias contra la ciudad. Mira, este tipo de iglesia tiene una mentalidad de nosotros versus ellos. Nosotros los cristianos, aquellos los impíos, les decimos, ¿sí? Nosotros los buenos, ellos son los malos. Nosotros los que sí somos, los que sí vamos a la iglesia, ellos no van a la iglesia, ¿sí? Y entonces en nuestro hablar ya hay un nosotros y ellos, y haciéndonos diferente cuando en nuestra mente y en nuestro corazón sabemos que nosotros éramos y podemos ser igual que ellos de pecadores, pero la gracia de Cristo nos hace diferentes. Pero la iglesia contra la ciudad dice nosotros y ellos. Nos diferenciamos drásticamente. Discipulan a sus miembros para aislarse de la gente de la ciudad porque no pueden contaminarse por la maldad de la ciudad. No te juntes con no cristianos. No sé si esto les sorprenda, pero existe. No vayas a fiestas con no cristianos. No vayas a fiestas, ¿sí? Aíslate. Trabajas en un lugar, no vayas a sus reuniones. Cuando el Señor nos puso ahí para hacer luz al mundo y sal de la tierra, ¿sí? Nos puso en el mundo para estar en el mundo, aunque no somos del mundo. Se enseñan las escrituras a la gente de la iglesia de tal forma que los hace pensar que la diferencia entre el mundo y la iglesia no es Jesucristo, sino son ellos. Yo soy diferente a ellos, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando te peleas con tu esposa? Entonces ya no eres diferente. ¿Qué tal cuando no haces el trabajo como debes hacerlo? Entonces ya no eres diferente. Y dejamos de predicar que la única diferencia entre el mundo y nosotros es Jesucristo, no nosotros, porque somos pecadores todavía, ¿sí? En lugar de buscar formas de integrarse a la ciudad para ser de impacto, buscan las maneras de mantenerse aparte de la ciudad, ¿sí? Tenemos nuestros propios retiros, tratamos de no invitar gente que no sea cristiano, y es más, en algunas iglesias los retiros son nada más de la iglesia, ni siquiera podemos invitar a otros cristianos a disfrutarlos. Sigamos con esto, Iglesia contra la ciudad. Los padres de familia les enseñan a sus hijos que deben evitar relacionarse con no cristianos.
que solo deben tener amigos cristianos. Mira, se enseña que servir al Señor solo se puede hacer en el ámbito de la iglesia y que las demás actividades como los trabajos, profesiones o vocaciones son meramente actividades seculares, desconectadas de la vida de la iglesia. A mí me decían, deja eso que se llama arquitectura y vete al seminario porque el Señor te quiere usar. Y hoy entiendo que el Señor me quería usar también como arquitecto y como pastor ahora, pero como arquitecto, como carpintero, como ama de casa, como hombre, mujer, nos quiere usar y tenemos un solo llamado y ese llamado a veces es biocupacional, dos ocupaciones, o a veces es una sola ocupación. ¿Eres un profesional o eres un pastor? ¿Sí? Profesional también, pastor. Pero los dos tenemos el mismo llamado, servir al Señor y ser luz al mundo y ser de la tierra. Ninguno es mayor que el otro, según las escrituras. ¿Sí? La pregunta de diagnóstico para una iglesia contra la ciudad. Como iglesias, ¿estás buscando y atrayendo a las personas que Cristo atraía? ¿Cuáles eran estas personas? ¿Los enfermos, las prostitutas, los homosexuales, los mentirosos, los pecadores? ¿O estás atrayendo a las personas para las que Cristo no vino? Los sanos, los perfectos, los buenos, los moralistas. ¿Hay homosexuales en tu iglesia? ¿Hay mentirosos? ¿Hay prostitutas o no hay? ¿Sí? El Señor dice, yo a ellos vine. Si a ellos vino Él y nosotros somos seguidores de Cristo, nuestras iglesias deberían de tener a toda la gente que Cristo quiere cambiar y no los sanos, los perfectos, los buenos, los moralistas. ¿Sí? Y por último, la iglesia por la ciudad. En esta iglesia se busca, Jeremías 29, el shalom y la prosperidad y florecimiento de la ciudad para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. No, no solamente por buscar la prosperidad y el shalom y la paz de la ciudad, sino para que Dios sea glorificado por toda la ciudad. Es una iglesia que conoce la situación de la ciudad, el contexto, la vida social, la vida espiritual y aplica el evangelio en todas estas áreas. Es una iglesia que está centrada en Cristo y el amor y la pasión de Cristo por el prójimo, no solamente por los cristianos, sino por el prójimo. El prójimo hay cristianos y no cristianos. Y su contexto cultural, social y espiritual. ¿Sí? ¿Qué más? Una iglesia por la ciudad. ¿Qué más es? Es la iglesia que trabaja, estudia, se casa, tienen hijos. Bueno, aquí simplemente estoy diciendo versículo 7 de Jeremías 29, ¿sí? Trabaja, se casa, estudia, tienen hijos y son productivos de tal forma que muestran como un profesional, como un arquitecto, como un carpintero, como un albañil, como un motociclista, como un matrimonio, un estudiante, ¿sí? Se desenvuelve en su vida. Cómo no son perfectos y no lo esconden, pero cómo buscan la estatura del varón perfecto constantemente, ¿sí? Jeremías 29 nos insta no de crecer, sino a crecer, casarse, tener hijos, desarrollar negocios, construir hogares que sean la imagen de Dios en restauración, aún en tiempos difíciles. La iglesia sale para ayudar al enfermo de COVID. La iglesia sale para traerle comida al que no puede salir porque salió positivo en la prueba PCR, ¿sí? Y ya no puede salir a las tiendas a comprar. La iglesia sale a llevarle la comida, a comprar la comida para que no tenga que salir. Una pregunta de diagnóstico para este tipo de iglesia. Esta iglesia es la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre, como decía San Agustín, o es una iglesia en donde sus miembros están ofreciendo una nueva visión. ¿Se acuerdan la visión de la ciudad? Imagínate una ciudad con miembros ofreciendo una nueva visión de las vocaciones. Cada trabajo es un elemento, instrumento del reino, o es una nueva forma de pensar en la política, en la economía, en la educación. ¿Sí? Quiero terminar con esto. ¿Sí?
El evangelio es fielmente predicado en tu iglesia, pero también vive por el bien común, es decir, vive por el no creyente, vive para ayudar al no creyente, se asocia para ayudar a no creyentes, ¿sí? La doctrina es bíblicamente sana, pero se aplican esa doctrina a las preguntas de la cultura o solamente se aprende doctrina sana, ¿sí? Los creyentes son transformados, pero los escépticos son bienvenidos. Los discípulos aplican su fe a sus trabajos, y, pero también aplican su fe ayudando a los pobres y a los marginados a través de tu trabajo. Están enraizados en una tradición, tal vez tengas una denominación, pero ¿puedes cooperar con otras tradiciones o no? Son autosostenibles, pero también son generosas para la misión. Son automultiplicadoras, pero también tienen mentalidad de reino de Dios. Hasta aquí. Quisiera dejar un tiempo para preguntas, pero A ¿qué ver, tipo de iglesia la América Latina necesita? Una iglesia como la del primer siglo, una iglesia de la centralidad del evangelio, sí, sana doctrina, sí, que plante iglesias, sí, pero una iglesia que colabore con otros, una iglesia que ame al prójimo como a sí mismo y no solamente a otros cristianos, sí, de forma general. agradecido, Andrés Garza, qué bueno, gracias por lo que nos acaba de compartir. Bueno, estoy muy agradecido. ¿Qué tal si le damos gracias? Yo no sé cómo se puede hacer esto, si se puede la enseñanza. Gracias por eso. Ya estamos al tiempo, estamos así como que, ok, ¿quieren quedarse unos 5 minutos más por alguno de por acá? Queremos darle la libertad, si tienen que salir, puede salir en este momento, pero si se quiere quedar para unos 5 o 10 minutos más para unas preguntas. La primera pregunta que me hacen varios acá es, ¿podemos tener el PowerPoint? Me están preguntando acá. Así que esa es la primera pregunta que me hacen. ¿Qué piensas, Andrés? Ya lo tiene José, entonces él puede hacer lo que quiera. Bueno, listo. Gracias, Andrés. Entonces, sí, sí puede ser. Sí se le va a enviar a los que están acá. Mi sugerencia es, Arturo, si lo puedes colocar aquí mismo, sería fantástico para que ellos lo puedan bajar de una vez y lo puedan tener. Si lo puedes colocar aquí, Arturo, sería fantástico. A ver, otra pregunta. Alguien me escribió en privado, dice que para hacer una contextualización también en este tiempo, la Biblia habla de que se necesitan maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y también de IT person. Es decir, la persona de que tenga tecnología. Es otro ministerio que me están hablando acá para en esta época en Latinoamérica. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves lo aparte de la tecnología? Rapidito. Sabes que, bueno, la tecnología ahorita representa a todo lo demás que no sea parte de liderazgo en la iglesia. Necesitamos y necesitamos que los profesionales entiendan que su profesión es parte de presentar y vivir el evangelio para Latinoamérica. Todo esto que hablamos de fe y trabajo, ¿sí? La tecnología, fíjate, la tecnología era relevante antes, ahora es más. La consejería era relevante antes, ahora es más. La psicología era relevante antes, ahora va a ser más todavía. Va a haber profesiones que antes tenían una relevancia particular, ahora va a tener mayor relevancia. ¿Sí? Mm. ¿Quién conocía el Zoom? El Zoom yo ni lo sabía utilizar porque no teníamos necesidad de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos gente llamada, algunos a ser pastores, evangelistas, otros a ser arquitectos y carpinteros, ¿sí? Pero gente llamada por Dios. Si no hay estos dos roles, estas dos ocupaciones, es la misma vocación, Mm. ¿sí? La vocación de servir, de llevar el evangelio, de servir, de vivir el evangelio,
Pero si no hay las dos, no vamos a alcanzar a transformar las ciudades. ¿Sí? Necesita de las dos ocupaciones. Ok, si alguien tiene, hay otra pregunta acá. ¿Cómo revisar la visión que tiene la iglesia sobre la misión? ¿Hay alguna metodología? Sí, sí, hay cuestionarios, hay cuestionarios que pueden servir para eso. Si quieres, después le paso a José Ok. o a lo mejor José tienes cuestionarios, pero de preferencia son cuestionarios, ¿verdad? Son cuestionarios que te hacen las preguntas difíciles que tú solo no te vas a hacer y que tienes que contestar honestamente y transparentemente para realmente evaluar la visión. Decimos en Plantación de Iglesias que la visión y la filosofía de ministerio se tiene que reevaluar máximo cada 3 años, Mm. máximo, ¿sí? Porque es cuando la sociedad cambia radicalmente. De 3 a 5 años, la sociedad cambia radicalmente. Y si tú estás utilizando la misma estrategia después de 3, 5 años, la estrategia ya no va a funcionar porque le estás hablando en otro idioma a la gente, porque la gente, ya llegó gente de otros idiomas. ¿Sí? Entonces, después de 3 a 5 años, es muy importante reevaluar. Otra pregunta es, estamos hablando acá, mencionaste la palabra, la importancia de pensar en la ciudad y pensar no en la denominación, sino en las redes que están ocurriendo en la ciudad. Y Gracias. eso es muy importante, si tienes mayor información para redes en la ciudad, Sí. cómo podría la gente entrenarse para plantar iglesias conectado con una transformación de la ciudad. ¿Tienes alguna idea de eso? Sí, sí, bueno, este es el tropiezo y el obstáculo más grande en América Latina para plantar iglesias que realmente vayan a transformar la ciudad. El individualismo, es el ídolo más grande de América Latina en cuanto a la iglesia. Ah. Queremos plantar iglesias de nuestra denominación y cuando buscamos el lugar para plantar una iglesia, si ya hay otras iglesias, es como si cerráramos los ojos y decimos, no hay iglesia presbiteriana. Bueno, déjame plantar una. En lugar de ver que la iglesia de Cristo, con una misma visión teológica del Evangelio, es decir, una misma centralidad de Cristo y de su obra, ¿sí? Trabajando ahí, ya está ocupado, ¿sí? Entonces, las denominaciones representan diferentes grupos sociales y culturales, ¿sí? Los presbiterianos son identificados por ciertas cosas, los metodistas por otras, los bautistas por otras, ¿sí? Hay algunos que son identificados por las ofrendas, otros por los bautizos, otros estudian mucho la Biblia, pero no evangelizan, otros por la evangelización. Necesitamos de todas esas instrumentos que algunos son mejores que otros y necesitamos aceptar que los presbiterianos no van a alcanzar una ciudad aunque planten cientos de iglesias presbiterianas. ¿Por qué? Porque no todos quieren ir a una iglesia presbiteriana, ¿sí? Entonces necesitan de las demás denominaciones para pensar en el reino de de la cultura, el reino en esa ciudad. ¿Sí? Entonces, habría buscar maneras de encontrar con quién conectarse en la ciudad, redes. ¿Tienes conexiones? Porque eso es la cosa, saber dónde están las redes en la ciudad. Eso es algo importante también. Si podrías, cuando puedas enviarme, si tienes redes en la ciudad que pudiéramos conectar, sería fantástico. También es algo, una palabra que se usa mucho, es entrenar plantadores de diferentes denominaciones. Sería fantástico. ¿Cómo se puede hacer eso? El entrenamiento principal que tenemos en City to City, tengo que hablar de ese, le llamamos el incubador para plantadores de iglesias. Este incubador no puede funcionar
si no hay diversidad de denominaciones representadas. ¿Sí? No empezamos un incubador solo para presbiterianos, solo para metodistas, solo para bautistas, solo. No funciona, no funciona, no, porque creemos que el plantador no se, al ser de una sola denominación, se aislaría en el entendimiento del evangelio para aquella ciudad. Entonces, hay al menos de 5 denominaciones en cada incubador, si no es que más, ¿sí? Hay en Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, Monterrey, Lima, Santiago, Valparaíso, Medellín, Cartagena, Bogotá, La Paz, Bolivia, y algunas otras ciudades. Estamos en Guatemala, en Panamá, en algunas otras ciudades que podemos tener redes. Sin embargo, las redes es la clave. Las redes, la comunidad en el Evangelio es la clave realmente para que los plantadores tengamos una visión más amplia, nos cuidemos mutuamente y no estemos solos. Plantar iglesias en cualquier continente es el ministerio más solitario que hay. Wow. El plantador no es comprendido más que por otro plantador. Entonces necesitamos esas redes. El pastor no es comprendido más que por otro pastor. ¿Sí? Necesitamos esas redes para nosotros, pero también para alcanzar la ciudad integralmente. Muy bueno, Andrés. Hey, ¿qué tal si abrimos sus micrófonos, le damos gracias a Andrés y le hacemos algo así? No sé cómo quieres, se puede aplaudir así, así, en agradecimiento. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Andrés. Gracias a Gracias, ustedes. Andrés. Esto. Mil gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, bendiciones. Gracias, Andrés. Obrigado, Andrés. Andrés, PowerPoint, por favor. Gracias. Lo mandamos. Gracias, Andrés. Como aplaudimos en la iglesia presbiteriana. Gracias, Andrés. Así. Gracias. Gracias desde Andrés, Colombia. muchas gracias, muy amable. Colombia, Dios Río bendiga, Negro. David. Gracias por su tiempo. Brasil. Ahora ya puede cerrar su micrófono. Muchas gracias. Andrés nos dio el 20, nos dio el 20. Y oremos por nuestros países. Sí, Falta mucho. Ahorita lo que vamos a hacer, voy a pensar algo, Andrés, envíame las incubadoras que tienes en Latinoamérica, si tienes conexiones, si usted necesita y quiere ser parte de una incubadora en cómo plantar iglesias en su ciudad o ya conoce a alguien, háganosla saber. La idea es que edifiquemos conexiones con diferentes redes que ya están haciendo lo mismo de plantar iglesias. Asimismo, como estamos haciendo para el poder del emprendimiento, que estamos uniendo conexiones aún mismo para toda Latinoamérica. Si usted conoce otra red, está entrenando plantadores, que tiene una incubadora, que lo está haciendo, conéctese con nosotros. La idea es que nos pongamos de acuerdo para la ciudad, para pensar juntos en la transformación de su ciudad. Entonces, si usted quiere ser parte de una red, nos lo hace saber también. Nos escribe aquí, si puedes, Arturo, colocar tu correo o mi correo, háganoslo saber, los conectamos también, ya tienen la información de Andrés también, para que hagamos eso una realidad. Entonces, todos los entrenamientos están a su disposición, todos los procesos tecnológicos que se necesitan hacer para ayudar a su iglesia a tener una mejor comunicación en tecnología en este tiempo. Como repito, es un ministerio que es necesario tener la tecnología para comunicarse en sus iglesias y líderes. ¿Qué le parece? ¿Qué tal si oramos? Amén. ¿Qué tal si oramos? Voy a ver si oramos. Voy a pedirle a ver quién está por acá que pueda hacer una oración que nos pueda cerrar por acá. ¿Qué le parece? Voy a pedirle a ver quién está por acá. Leandro, puedes orar en portugués. Puedes orar en portugués y español si quieres también, pero ora por esta enseñanza, como líder de movimiento allí en Brasil, ora por esta enseñanza. Adelante, Leandro. Amém. Pai, muito obrigado por essa palavra.
ministrada pelo teu servo Andrés. Obrigado pelo desafio que ele trouxe ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela visão que ele partilhou. Visão, Senhor, apaixonante. Ó Deus, oramos por nossas cidades em América Latina. Ó Deus, pela multiplicação de igrejas sanas no compromisso missional, com a transformação, com o cambio de las cidades. Ó Deus, oramos por isso. Oramos por cidades transformadas pela ação em rede de centos de igrejas, pero não somente os números, Senhor. Oramos pelo impacto dessas igrejas, oramos pela missionalidade, oramos pela saúde, oramos, Senhor, pelo ecossistema do Evangelho se desenvolvendo em nossas cidades, promovendo transformação no mercado de trabalho, nas comunidades mais vulneráveis. Senhor Deus, nestes dias de pandemia, dias de tanto sofrimento, que o movimento do Evangelho, ó Deus, possa ser visualizado em nossas cidades, através de igrejas, ó Pai, comprometidas com a missão de uma forma integral, de uma forma abrangente, em palavra e obra, no serviço e na proclamação. Igrejas que formam discípulos, discípulos que cambiam cidades para a tua glória. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amén, amén. Y todos decimos amén a esa oración, ¿verdad que sí? Amén. Ahora otra vez pueden abrir su micrófono, estamos despedidos.